Buenas tardes y bienvenidos a una nueva sesión de los webinars que desde el área de propiedad intelectual y nuevas tecnologías, del despacho Cuatro Casas, hemos preparado en relación con el ámbito del derecho tecnológico ante la crisis del COVID-19. Como podéis ver, la sesión de hoy está dedicada al ámbito de la ciberseguridad y en ella participaremos tanto Jorge Monclús, asociado senior del área de propiedad intelectual y nuevas tecnologías de Cuatro Casas, como quien nos está hablando, soy Albert Agustinoy, socio director del mencionado área. También, como os he mencionado, esta sesión se incluye dentro de un ciclo. Disculpad un segundo, precisamente en un ciclo que, lo que se pretende es trasladaros las principales cuestiones asociadas al ámbito de la tecnología. Precisamente por eso, en relación con la situación de COVID, de lo que vamos a hablar o de lo que hemos estado hablando durante estas ya tres sesiones y las tres que tienen que venir es de aquellas cuestiones que de alguna manera tienen un interés. Por tanto, os invitamos a que os unáis a estas sesiones. Las tres próximas van a estar centradas en distintos ámbitos del comercio electrónico y creemos que pueden ser de vuestro interés. Aquí tenéis el enlace para registraros, con lo cual nos encantaría contar con vuestra presencia. Como es habitual, la sesión pretende ser lo más útil y lo más dinámica posible para vosotros. Por tanto, si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta al hilo de lo que comentemos a lo largo de la sesión de hoy, pues os agradeceremos que nos hagáis llegar un correo electrónico y que a través de esta dirección, webinars@cuatrecasas.com, podáis tener una respuesta lo más rápida posible. Como he mencionado, la sesión de hoy se centra en el ámbito de la ciberseguridad. Y es que no se nos escapa que en la situación actual, la tecnología conectada, la posibilidad de trabajar remotamente se ha convertido en una piedra angular para, de alguna manera, explicar cómo estamos trabajando, cómo estamos desarrollando nuestras distintas actividades. La posibilidad de acceder remotamente a nuestros sistemas, de poder acceder a ficheros, de poder comunicarnos, de poder tener reuniones o sesiones formativas como esta a través de tecnología conectada, pues se ha convertido en un elemento de gran utilidad. No obstante, evidentemente, esta conectividad también tiene un lado no tan agradable, y es qué ocurre si a través de ella alguien, sin estar autorizado y sin quererlo, pues o bien accede a una información que no debe o simplemente nos impide desarrollar esta actividad. En unos momentos en los que dependemos tanto de esta tecnología conectada, pues en los últimos 2 meses han dado numerosísimos ejemplos de brechas de seguridad o de ataques de ciberseguridad que han puesto en jaque pues a elementos esenciales de nuestra sociedad y de nuestra economía. Me gustaría empezar con una tipología de ejemplos reales que se han dado a lo largo de este periodo. Sabéis que brechas de seguridad pueden tener distintas tipologías, empezando, por ejemplo, por las denominadas ataques de denegación de servicio. Ataques en los que se bloquea por una consulta masiva un servidor y deja de funcionar. Pues resulta que, como podéis ver en esta noticia de 23 de marzo de este año, los hospitales de París sufrieron un ataque de este estilo y dejaron de trabajar sus sistemas de comunicación, así como los sistemas de archivo de historiales, precisamente como consecuencia de un ataque malintencionado de DDoS, que son las siglas de Distributed Denial of Service, es decir, de ataque de conexión o de desconexión por solicitudes masivas de acceso.
Este es un caso, pero es que, de hecho, en Alemania, también en el mes de marzo, una compañía de servicios, de entrega de comida a domicilio, simplemente dejó de funcionar como consecuencia de un ataque de denial of service malintencionado y en el que abiertamente los atacantes exigieron el rescate modesto, en ese caso era de 2 bitcoins, es decir, al cambio unos 11.000 euros, para liberar esa página web y que la plataforma volviera a funcionar. No obstante, la gran estrella dentro de esta galería de horrores de seguridad la tenemos en el denominado ransomware, en el software malintencionado que sin darnos cuenta se puede instalar en nuestros equipos o sistemas y lo que pretende es bloquear, lo que pretende es codificar, cifrar nuestros archivos de tal manera que el titular el diseñador de ese software tiene la capacidad y es el único que puede desbloquear esos archivos. Esto ha ocurrido, como podéis ver en esta nota de prensa de 4 de abril de la Interpol, ya se menciona expresamente que las instituciones médicas han sido objeto durante este periodo de continuos ataques en este sentido. El ejemplo más claro lo tenemos en el ransomware, en el software malicioso conocido como Netwalker, que de hecho ha atacado y de hecho ha sido protagonista de ciberataques contra hospitales españoles. Pero el caso más flagrante en este sentido fue el ataque que se dio también a través de un sistema de ransomware contra el sistema hospitalario de Illinois, donde está la ciudad, estado de Estados Unidos, donde está la ciudad de Chicago, que simplemente colapsó ese sistema. Y no solo eso, sino que precisamente dada la urgencia en resolver esa situación, las autoridades sanitarias de Illinois terminaron pagando un rescate para desbloquear sus sistemas. Por último, y siguiendo con este repaso muy frecuente muy somero de las distintas tipologías de ataques que se han producido, evidentemente el phishing, es decir, el crear una apariencia para que el usuario voluntariamente revele pues sus información, sus claves de acceso, en definitiva, permita el acceso a unos sistemas protegidos han sido numerosísimos, ¿no? Hasta el punto de que ya en el 12 de marzo la Agencia Española de Protección de Datos emitió una nota de prensa específicamente dirigida precisamente a alertar de supuestos mensajes de la Organización Mundial de la Salud o de otros servicios como por ejemplo Netflix. En este periodo es cuando mayor acceso no autorizado a cuentas de Netflix se ha producido en la historia, es decir, se han producido constantes envíos masivos de mensajes de terceros de mala fe haciéndose pasar por Netflix precisamente para pues teóricamente actualizar claves o preguntar pues alguna cuestión vinculada a una cuenta y obtener esta información y revenderla para obtener un acceso no autorizado a un servicio que ha sido tan utilizado también conforme a estas tecnologías remotas. En definitiva, lo que está claro es que las circunstancias actuales han puesto, si cabe, un poco más el acento en la importancia que tiene para las organizaciones y para los profesionales en general el ámbito de la ciberseguridad. Y por tanto, muchas veces debemos preguntarnos cómo nos preparamos para este tipo de situaciones. Hay una respuesta que es evidente. El primer remedio es técnico. Por tanto, dotándonos de aquellos medios técnicos o aquellas herramientas técnicas que de alguna manera nos permitan minimizar o como mínimo intentar hacer lo más difícil posible el riesgo de sufrir un ataque de este estilo. No obstante,
No debemos olvidar, y este es el objeto de la sesión de hoy, que la ciberseguridad no es solo una cuestión de medidas técnicas, es también una cuestión de medidas legales, medidas preventivas y medidas reactivas, y cualquier organización debería poder conocer a los efectos de poder reaccionar o, como mínimo, intentar minimizar el impacto que puede tener sobre esta dicha organización pues un ataque como el que estoy mencionando. Aquí tenéis el listado de áreas que nos gustaría compartir con vosotros, en el sentido de áreas legales en las que es importante que como responsables de nuestras respectivas organizaciones tengamos presentes que son relevantes desde el punto de vista legal, que debemos prepararnos y saber reaccionar en cada una de estas áreas precisamente para, de nuevo, perseguir ese objetivo de, si no podemos evitar el ciberataque, al menos intentar minimizar el impacto que pueda derivarse del mismo, ¿no? Con lo cual, podríamos empezar, si precisamente estamos hablando en todo momento de un riesgo o de un daño, pues evidentemente la herramienta por definición debería ser el seguro. Oye, vamos a contar con una póliza de seguros que nos cubra este riesgo específico. A este respecto, me gustaría también, de una forma muy resumida, trasladaros un par de ideas. La primera es que eh, la póliza que contratemos de ciberseguridad probablemente no será un modelo estándar off the shelf que podamos aprovechar sin customizarlo. Por el contrario, deberemos esforzarnos en intentar establecer una cobertura de seguro adaptada a nuestras infraestructuras tecnológicas, a los perfiles de los usuarios que acceden, al contenido de la información que se va a proteger y, en definitiva, a las particularidades del sistema que se vaya a proteger. No solo eso. En segundo lugar, también debemos tener en cuenta que una adecuada revisión de las pólizas de seguros en este ámbito nos van a permitir detectar qué régimen de reacción va a haber, porque lo que es seguro es que estas pólizas van a ser un corsé, van a ser una red de protección, pero también un corsé, en el sentido de que para que la protección que ofrecen pues se pueda activar, deberán pues cumplirse probablemente unos requisitos como que, por ejemplo, respetemos como asegurados pues los plazos previstos en la póliza a efectos de notificación del incidente, así como pues la autorización o no de que un tercero pueda realizar actuaciones técnicas urgentes, como por ejemplo comprobar si tenemos un plan de backup o realizar una actuación de auditoría forensic en nuestros sistemas para saber qué nos está ocurriendo. O incluso llegar al punto de que en una situación tan comprometida y tan sensible como esta, si no nos hemos fijado en el clausulado de la póliza correspondiente, nos podemos encontrar con que pues terceros nombrados por la compañía de seguros pues se encarguen de la gestión técnica, legal o incluso de comunicación de la crisis. Con lo cual, es interesante que esto tengamos presente estos dos factores. También, evidentemente, si anteriormente os mencionaba la tecnología conectada y, por tanto, el uso de muchas veces de infraestructuras de terceros o de sistemas informáticos en nube, vamos a tener también una dependencia significativa respecto a los proveedores pues, tecnológicos con los que hayamos contratado. No os estoy diciendo que tengamos que intentar negociar unos contratos que muchas veces serán de adhesión, pero lo que sí que es relevante y también como medida preventiva para precisamente preparar una eventual reacción en caso de ataque, pues sería, en primer lugar, ver cuál es el régimen de responsabilidad y las limitaciones en esa responsabilidad que asume nuestro proveedor tecnológico. También
de una forma quizá casi incluso más importante para poder resolver adecuadamente una situación como esta, ¿cuáles son las obligaciones de colaboración del proveedor en este tipo de situaciones? ¿Existe un sistema de escalado rápido que nos permite acceder a las personas relevantes del proveedor sin que se retrase pues, un diagnóstico o ya incluso una solución sobre esta situación? Esto es algo que debe estar en ese contrato y que debemos revisar para saber qué grado de reacción vamos a tener, dado que probablemente estaremos dependiendo de un tercero. También los niveles de servicio que nos van a ofrecer, así como pues, las obligaciones de integración y la asunción de los compromisos en quién integra qué módulo respecto a quién para que no se dé la sorpresa de que una brecha sea derivada precisamente de que no nos hemos entendido con nuestro proveedor y nosotros como organización teníamos que asegurar una integración que no hemos hecho. Por último, dentro de esta labor de revisión de este tipo de contratos, deberíamos pedir si ese proveedor cuenta con certificaciones técnicas y de seguridad. Tened en cuenta que a nivel de certificaciones ISO ya existen 5 categorías, como la 27001 de protección de información y gestión de seguridad, o la 27032 de ciberseguridad, o la 27035 de gestión de incidentes, 27031 de continuidad de negocio, o la 22.301 de sistemas de gestión de continuidad de negocio. Con lo cual, no os digo de nuevo que intentemos abrir una negociación con nuestro proveedor, sino que más bien nos centremos en aquellas cuestiones que, pues, de alguna manera nos permitan hacer a priori un veredicto o un diagnóstico de en qué situación nos encontraríamos y qué colaboración encontraríamos respecto a nuestro proveedor tecnológico en caso de que tuviéramos una situación como esta. Paso la palabra a Jorge Monclús, que continuará con el resto de cuestiones vinculadas a este tipo de ataques. Muchas gracias, Albert. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por uniros al webinar. Pues bien, siguiendo el hilo y las cuestiones que comentaba Albert, lo que estamos viendo al final es un incremento en los últimos tiempos en los casos de brechas de seguridad o digamos, de ataques de alguna manera informáticos a los sistemas técnicos de las compañías. ¿Cuáles son las causas de este tipo de ataques? Pues partiendo de las estadísticas, no tenemos recientes, pero sí de las que vienen aplicando en los últimos tiempos, sí que hemos visto que la gran mayoría de ataques son por técnicas de phishing, hacking o malware, que al final afecta directamente y ataca el sistema informático de la compañía. Pero el siguiente gran grupo de ataques o de acciones, causas que aplican a los ataques de ciberseguridad está en manos de los empleados, bien sea por acciones o por errores de los empleados. Al final, el factor humano es clave en el ámbito de la ciberseguridad. También el 18% en este caso, en las estadísticas que tenemos, están vinculados a una pérdida o robo del dispositivo técnico y un 3% a robos internos y un 4% adicional a otras acciones criminales. Pero vemos que uno de los motivos principales y de las causas está en manos de los empleados, de nuestros empleados. Veremos ahora en la siguiente slide cómo podemos afrontar este tipo de causas, este tipo de riesgos, ¿no? ¿Qué hacemos cómo podemos reducir el riesgo? Pues al final, pues con dos palabras clave, formación e información a los empleados. Esas son las claves. Información y formación. ¿Cuánta? ¿Qué? Pues básicamente toda la que podamos, en función, por supuesto, del tipo de trabajo, de la posición que tenga el empleado en la compañía. Fundamentalmente, al menos, distinguimos dos tipos de formación. Una formación técnica, centrada, en primer lugar, en los riesgos cibernéticos que tiene la compañía, la formación en el propio sistema de ciberseguridad con el que cuenta la compañía para que el empleado lo conozca también los efectos en los procedimientos empresariales que puede tener un eventual ciberataque, un riesgo informático, los riesgos existentes y sobre todo cómo actuar ante ellos, qué es lo que debe hacer ese empleado cuando tiene conocimiento de un
de una brecha, de un tipo de ataque que pueda afectar a los sistemas de la compañía. Pero entendemos que esta formación debe ir unida también a la formación legal. Debemos darle al menos unos conocimientos legales esenciales al empleado sobre qué es lo que afecta, pues, por ejemplo, sin ir más lejos, en el ámbito de protección de datos, cuáles son las principales cuestiones en el ámbito de protección de datos que debe tener en cuenta cuando actúa en el marco de la compañía. Y también deberemos informarle, yo creo, que de las responsabilidades que puede sufrir la empresa, es decir, que sea consciente del riesgo que supone para la propia empresa, para la supervivencia incluso de la compañía, determinadas acciones que puede afectar. Y, por supuesto, pues también el riesgo que afecta a los propios trabajadores. Al final, hasta qué punto esta acción pues, puede tener consecuencias en el ámbito disciplinario para el propio trabajador. ¿Y a quién debe impartirse esta formación? Pues a los empleados, a cualquier trabajador que tenga acceso a los sistemas de información de la compañía, por supuesto graduando la intensidad y el nivel de especificidad en función de la menor o mayor responsabilidad y de el contacto que tenga con los datos sensibles de la compañía. Pero además no solo a empleados y a contratistas. Perdón, no solo empleados, también a contratistas, también a aquellas terceras empresas cuyos trabajadores puedan tener acceso a nuestros sistemas informáticos, también deberemos facilitarles esta formación, tanto legal como técnica. ¿Y cuándo debe facilitarse esta información? Pues desde luego al inicio de la relación laboral es el momento, creemos que adecuado para poder facilitar esta formación, pero también debemos ir renovando esa formación, debemos ir actualizando con las novedades que haya, tanto en los protocolos internos como que pueda haber a nivel de seguridad, técnica, etcétera, para mantener siempre y en todo momento a nuestros empleados debidamente formados. Y además deberemos guardar un registro de la formación que estamos facilitando, tanto del propio contenido como de la asistencia y la efectividad al final de esa formación, lo cual será imprescindible para aportar en caso de un eventual procedimiento ante las autoridades, en este caso pues la Agencia Española de Protección de Datos, pero también a la hora de que nos permita, desde un punto de vista estrictamente laboral, poder adoptar algún tipo de medida disciplinaria contra el trabajador. De ahí la importancia de estas cuestiones. De hecho, en el webinar que celebramos hace unas semanas con nuestro compañero Valentín García, de socio de laboral del despacho, analizamos algunas de las cuestiones y podéis ver el vídeo del webinar en el enlace que hemos incluido aquí a la izquierda. Muy bien, lo que vamos a hacer en la siguiente slide es analizar a qué entidades o a qué autoridades, es un punto importante también, muy importante, en el ámbito del protocolo que debe tener en cuenta una compañía, es a quién debemos notificar la existencia de una eventual brecha de seguridad. Desde el punto de vista regulatorio, al final dependerá del tipo de compañía, de a qué se dedique cada compañía y cuál sea su organismo regulador. No es lo mismo pues, una pequeña compañía en ámbito privado que un gran operador pues, de lo que se llama al final de servicios esenciales, como podría ser pues, un operador de infraestructura financiera o de agua o de luz, que en este caso, pues un operador, por ejemplo, de luz, pues deberá notificar este incidente, además de a la Agencia Española de Protección de Datos, pues al INCIBE, al Instituto Nacional de Ciberseguridad, para coordinar las eventuales medidas que deba adoptar también, ¿no? Pero además, en el ámbito regulatorio de cada tipo de empresa, es posible, muy posiblemente, deberán también notificar este incidente a su autoridad correspondiente, pues en caso de entidades de crédito al Banco de España o CNMV, o incluso, pues el ejemplo, en los operadores de juego online, pues deben notificarlo también a la Dirección General de Ordenación del Juego, con lo cual, en cada caso debe analizarse claramente a qué autoridad debemos notificar la existencia de esta brecha. Vemos ahora en la siguiente slide cómo debemos afrontar un reporte de brechas de seguridad cuando afectan a datos personales. Pues lo que debemos hacer, como decía antes, es notificar a la Agencia Española de Protección de Datos, tal y como establece el artículo 33 del Reglamento General de Protección de Datos. Al final, lo que establece el reglamento es que debemos notificar prácticamente cualquier tipo de violación de seguridad que se define que tenga una afectación en los datos personales que trata la compañía. Al final, lo que habla, de hecho, el reglamento habla de cualquier afectación, destrucción, pérdida, alteración o la comunicación o acceso no autorizado a datos de carácter personal. Vemos que al final es un concepto muy, muy amplio.
deberá hacerse con la supervisión del delegado de protección de datos de la empresa afectada y, lo que es muy importante, en el plazo más reducido posible y en un máximo establecido por el reglamento de 72 horas desde que la compañía tenga conocimiento de la brecha en cuestión. Y un apunte aquí, este plazo de 72 horas no ha quedado suspendido en el ámbito del estado de alarma en el que nos encontramos, con lo cual sigue vigente y esas 72 horas cuentan en el momento en que tenemos constancia de la brecha. ¿Y qué debe incluir ese informe que debemos facilitar a la Agencia Española de Protección de Datos? Pues está tasado el contenido, debe incluir información general sobre las categorías y el número de afectados que tengamos conocimiento, posibles consecuencias y, sobre todo, y muy importante, las medidas adoptadas para mitigarlas. Esto es un elemento que, además, la Agencia Española de Protección de Datos está teniendo en cuenta en las resoluciones sancionadoras que están ya siendo publicadas sobre brechas de seguridad y tiene muy en cuenta la proactividad y la diligencia de las compañías en cómo adoptan medidas para mitigar el riesgo al que se ha visto afectado los datos personales. Y allá, para finalizar, en el ámbito de protección de datos, veremos en la siguiente slide a quién más debemos notificar. Pues debemos notificar también esta brecha de seguridad cuando haya afectado o que se haya producido un alto riesgo para los derechos y libertades de los afectados. Debemos notificar a los propios afectados, es decir, debemos notificar también a los afectados que ha ocurrido esta brecha de seguridad. ¿Cuándo debe realizarse esta notificación? Pues lo que se establece es que el reglamento no impone un plazo, unas horas concretas, sino que habla de un plazo suficiente, dice, sin dilación indebida, y con un plazo suficiente para que los afectados puedan ser conscientes de la situación y, al final, adoptar las medidas oportunas. Con lo cual, pues, posiblemente podamos pasar las 72 horas en las que estaremos gestionando el plazo de notificación a la agencia, pero no debemos esperar 3 semanas, un mes en hacerlo, porque posiblemente pueda considerarse que hemos tenido una dilación más que indebida en este ámbito, ¿no? Y la comunicación, además, establece el reglamento de manera muy clara que debe ser sencilla, en un lenguaje claro y que incluya al menos esta información que vemos en pantalla: la naturaleza del incidente, las posibles consecuencias y las medidas organizativas y técnicas que ha adoptado la compañía. Es muy importante el mensaje y el contenido de esta comunicación, sobre todo para no incurrir en eventuales responsabilidades. Utilizar según qué términos en esta comunicación pueden ocasionar o pueden ser tenidos en cuenta en un eventual procedimiento de reclamación por daños, por ejemplo, y puedan tenerse en cuenta como una asunción de responsabilidad por parte de la compañía, con lo cual es muy importante que el contenido sea revisado con detalle. Y ya sin más, paso la palabra a Albert, que continuará hablando precisamente de la responsabilidad de las propias compañías. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Evidentemente, no podíamos terminar el repaso rápido, como podéis ver, de las cuestiones legales asociadas a una crisis de ciberseguridad sin ser conscientes que, evidentemente, esta crisis va a tener unas consecuencias negativas. Va a imponer daños a la propia compañía, pero también a terceros. Y, por tanto, debemos, de alguna manera, o querríamos trasladaros algunas ideas a este respecto. Particularmente los daños sufridos por terceros, como pueden ser clientes. Los daños patrimoniales ordinarios, pues como es evidente, deberán pues seguir el régimen general de encontrarse para poder ser reclamados, pues haber sido adecuadamente definidos y acreditados. Este tipo de daños, pues a corto plazo puede ser complejo, porque no necesariamente la pérdida de un número de tarjeta de crédito va a suponer un daño inmediato, sino que puede darse ese daño al cabo de 2 meses o un tiempo posterior. Para evaluar pues, ese daño y la actuación de la compañía, también será imprescindible poder documentar adecuadamente los pasos adoptados por esa compañía a los efectos de acreditar el grado de diligencia que del que se ha dotado. Y si estamos hablando de daños a consumidores, pues esas reclamaciones podrán ser tanto a título individual como a través de acciones colectivas, en cuyo caso
será preciso que el consumidor que vaya a reclamar acredite que se ha visto afectado por esa crisis. También, en relación con consumidores, tengamos en cuenta que cualquier limitación contractual será nula, con lo cual, en ese sentido, debemos ser conscientes de esta limitación. Por lo que se refiere a los daños morales, pueden convertirse probablemente en uno de los ángulos más peligrosos y menos conocidos de este tipo de reclamaciones. A diferencia del daño patrimonial ordinario, el daño moral, al intentar de alguna manera, como dice la jurisprudencia, pues cubrir o compensar al afectado por la zozobra, la ansiedad, la desazón derivada de no saber qué ha ocurrido con sus datos, quién tiene esos datos, para qué se están utilizando, no requiere de una prueba de su cuantificación. La cuantificación simplemente se realiza a tanto alzado y dependerá del tribunal no solo asumir si ha existido ese daño moral, sino cualificarlo y cuantificarlo, lo cual puede dar lugar a priori a una indemnización baja, 100 euros, 200 euros, una indemnización como esta, pero si de lo que estamos hablando es de acciones colectivas que agrupen a miles de consumidores, entonces ya estamos hablando de algo mucho más serio. A modo de conclusión y de nuevo, pues repasando las cuestiones legales que hemos mencionado, ¿qué os recomendaríamos a nivel legal como instrumentos para garantizar la fiabilidad de estos o de vuestros sistemas o o de vuestras políticas? En primer lugar, pues tener un documento en el que le hemos denominado Protocolo Legal de Ciberseguridad, en el que se incluyen las medidas preventivas y las medidas reactivas, incluyendo, por ejemplo, algo tan tonto como a quién tenemos que reportar y en qué plazo tenemos que hacerlo para no incurrir en una infracción adicional. También, como he mencionado, revisar las pólizas de seguros para asegurarnos que éstas se adaptan a lo que debe cubrirse como riesgo. La revisión de los contratos tecnológicos para asegurarnos tener como mínimo un conocimiento del régimen de responsabilidad que aplicará, pero también, sobre todo, a quién tenemos que contactar y qué procedimiento seguir. Contar con un código telemático para empleados y unos programas de formación adecuados para asegurar que precisamente nuestros empleados actúen de forma adecuada. Asistir y ser muy precisos en las notificaciones a la Agencia de Protección de Datos, así como a los afectados, para intentar en la medida de lo posible evitar contradicciones o evitar elementos que puedan utilizarse para generar una acción de daño con posterioridad. Y precisamente en este ámbito, preparar la estrategia ante eventuales reclamaciones de daños, etcétera. Por último, aparte de la formación a la que ya he hecho referencia, creo que es importante también hacer mención a la importancia del secreto empresarial, de dotarnos también de un protocolo y de unos sistemas de codificación y de acceso a los documentos de nuestra compañía, de tal modo que nos permita acreditar que son secretos y que, por tanto, podríamos adoptar las acciones derivadas de esta categoría. Y esto es esencialmente todo lo que os queríamos contar. Como habéis visto, ha sido muy resumido, muy intenso, pero en cualquier caso estaremos encantadísimos de responderos también a través del mail que os he mencionado o de nuestras direcciones de correo, según podéis ver en la slide. Y también os invitamos a que visitéis el blog, que desde el área de propiedad intelectual de Cuatro Casas, constantemente estamos alimentando con noticias y desarrollos que esperamos que sea de vuestro interés. No me queda nada más que agradeceros la atención durante la sesión
y emplazaros aquí una semana para una nueva sesión de webinar sobre pues, los aspectos contractuales de comercio electrónico que espero que sean de vuestro interés. Muchísimas gracias y buenas tardes.